Nos reciban un cordial saludo de bienvenida a nuestro segundo CIPAS del curso de construcción de subjetividades. En nuestra red de curso tiene el gusto de acompañarlos en este momento y en el día de hoy tendremos una invitada muy especial que más adelante la estaremos presentando con un tema muy importante: empoderamiento femenino, el caso de mujeres rurales organizadas. Siguiente, mi profe. Para abordar nuestras CIPAs, vamos a tratar la siguiente agenda. Entonces, recordarles en primer lugar la inscripción y la metodología que vamos a adoptar durante el encuentro, hacer también un recorrido del Congreso de Psicología, haremos una actividad de presaberes desde un ejercicio interactivo que lidera nuestra invitada. Luego comenzará el tema central: empoderamiento femenino, el caso de mujeres rurales organizadas, como les había mencionado. Pasaremos a un ejercicio evaluativo que está a cargo de la profe Ángela y la profe María Teresa, para terminar con nuestras inquietudes y conclusión con respecto a la temática que abordaremos en el día de hoy. Siguiente, profe. En ese sentido, entonces, recordarles que es importante que realicen su inscripción en las IPAs. Nosotras enviamos el instructivo de inscripción. Recuerden que está en plataforma las IPAs, y con el nombre o con el curso pueden así buscarlo y hacer su registro. ¿Cómo vamos a llevar nuestro encuentro? Pues estar muy atentos de que nuestro micrófono esté cerrado, a menos de que pues, hayamos pedido la palabra. Eh, Participar activamente. Recuerden que precisamente este es un encuentro de interacción. Entonces, queremos que en ese mismo sentido, pues efectivamente nos encontremos aportando la temática, aprendiendo y estando abiertos a la participación y a la interacción. Mm, Les recomendamos levantar la mano para efectos de pedir su palabra y hacer un uso responsable del tiempo para que todos tengamos oportunidad de participar. Siguiente, mi profe. Les queremos recordar que justamente hoy, 30 de octubre, se cierra el plazo para inscribirse al Congreso, al quinto Congreso Internacional de Psicología y a nuestro 15º Simposio Internacional de Psicología Comunitaria. Este es un espacio que la universidad ha establecido para, en esta oportunidad, reflexionar sobre el papel de la tecnología y de la neurociencia y la acción comunitaria en el bienestar individual y colectivo. Así que nos interesa a todos, en virtud de que es una oportunidad para adquirir conocimientos innovadores que están en tendencia y que van a actualizar nuestra formación profesional. Recuerden que nuestro curso les ofrece 50 puntos de beneficio para la actividad que se está haciendo en este momento correspondiente a la fase 4. Entonces, quienes ya han hecho la inscripción y aún no han enviado el soporte para que nosotros contra entrega les enviemos la plantilla que deben presentar por participar y hacerse acreedores a esos 50 puntos, por favor, para que lo hagan lo más pronto posible y así poder pues ustedes hacerse acreedores a esa oportunidad. Esa es la invitación que está abierta. Recuerden que será 13 y 14 de noviembre y que en este momento pues ya la inscripción solamente es a través de la asistencia virtual. Queremos recordarle eso, y con esto pasamos a la pregunta que va a orientar nuestro encuentro de hoy: ¿cómo el empoderamiento femenino configura la subjetividad e incide en la construcción de comunidades equitativas y sostenibles? Y para ello, precisamente, para darnos luz con respecto a esta inquietante pregunta, hemos invitado a la profe Ginny Luna. Siguiente, mi profe. Entonces, por aquí está la profe Ginny Rocío Luna Rodríguez con nosotros. Ella es psicóloga, especialista en investigación social, magíster en psicología social y candidata a doctora en psicología social y de las organizaciones. Su tesis doctoral aborda procesos de empoderamiento de mujeres
que hacen parte de asociaciones campesinas. Es docente de la UNAD desde el año 2016. Bienvenida, profe Gini. Es un gusto tenerte con nosotros, compartir este espacio y el auditorio es tuyo. Ujú. Muy buenas tardes, profe Bels, y buenas tardes para toda la red de tutoras del curso y a las estudiantes y los estudiantes, por supuesto, también un gusto muy cálido por estar aquí en esta tarde. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues como muy bien lo dice la profe Belsi, pues la idea de esta tarde es que podamos como reflexionar y discutir sobre lo que significa el empoderamiento. Esto pues a propósito de este desarrollo, de esta investigación en mi tesis doctoral que me ha permitido pues acercarme a conocer los procesos de organización, pero también los procesos que están implícitos en esas apuestas organizacionales de mujeres campesinas, mujeres que viven en entornos rurales. Entonces, bueno, la idea es que, como bien lo planteaba la profe en esta pregunta orientadora sobre la relación de estos procesos de empoderamiento, la subjetividad, cómo logramos construir de pronto mayor equidad o condiciones más dignas y justas en la sociedad, pues la idea es que podamos centrarnos, empecemos a considerar lo que significa el empoderamiento. ¿M? Y para ello entonces les voy a solicitar que abran en el código QR, digiten puedan interactuar sobre esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa para cada uno de nosotros empoderarse? En que lo pueden asociar a una palabra o lo pueden asociar a alguna frase, todo lo que a ustedes les lleve a pensar lo que significa empoderarse. Y creo que tenemos un poco dificultades con la proyección del Padlet. Yo lo voy a estar revisando acá como para ir mirando en qué coincidimos. Libertad, fuerza, ser capaz de reconocer su realidad e incidir en ella. Ok. No sé si hay alguien más que quiera participar. Sí, pongamos la siguiente, por favor. Bien, entonces, libertad, fuerza, reconocer realidades, ser capaces de incidir en ella. Vamos a quedarnos como con esas ideas. ¿Listo? Ahora, pensando en lo que significa el empoderamiento, vamos a especificar un poquito más o a aterrizarlo más bien un poco más este proceso y vamos a pensar, a reflexionar en qué significa una mujer empoderada. Vamos a escanear de nuevo este código. Insistir y perseverar es sinónimo de una mujer empoderada, o lo que significa una mujer empoderada. Insistir y perseverar. Ujú. Capaz de reconocer sus potenciales. ¿Mm? Autónoma. Muy bien. La autonomía.
que es tan importante en el proceso de empoderamiento, ¿no? Y es tan importante para nosotras como mujeres, ¿verdad? Querer y poder, orgullosa de quién es, capacidad de decisión, muy bien. Fuerza vital, qué bonito. Aló, Bien, nosotros hacemos esta distinción porque, y casi siempre lo reflexionamos porque em, conocemos por nuestra formación, por nuestra experiencia misma, seguramente pues por lo que hemos aprendido, no solamente en nuestra formación, sino también en nuestra carrera de vida, em, la importancia que tienen los procesos de empoderamiento, ¿no? Y el empoderamiento, pues, es una teoría que se aborda desde distintas ciencias, no solamente desde la psicología o la psicología comunitaria, sino que cuando hablamos de empoderamiento, las teorías de desarrollo, por ejemplo, de los años 60 nos hablaban mucho de la importancia o apuntaban hacia allá, ¿no? Hacia lo que significa el empoderamiento. Pero para nosotros, desde la parte psicológica, nos hace reflexionar en estos procesos en donde, como ustedes lo mencionan, podemos desarrollar autonomía, autogestión, somos capaces de tomar decisiones con tranquilidad, darnos cuenta de estos factores que de pronto están alrededor nuestro que no nos ayudan en nuestro desarrollo, no nos dejan superarnos. También nos damos cuenta de cuáles son esas capacidades que tenemos, desarrollamos habilidades, buscamos o identificamos recursos que de pronto nosotros no tenemos o no poseemos para tomar decisiones e impulsarnos en esos deseos, en el cumplir nuestros propósitos, ¿no? El empoderamiento en sí resume esto, ¿no? De poder tomar decisiones y gestionarlas de acuerdo a nuestras necesidades o a nuestros intereses, ¿no? Eso significa, en términos gruesos, el empoderamiento. Pero cuando pensamos o le ponemos una perspectiva de género y pensamos en lo que significa el empoderamiento para las mujeres, estamos diciendo, por un lado, que reconocemos que efectivamente existen unas desigualdades que nos abren las brechas en el desarrollo de género entre mujeres y hombres, ¿no? Y por lo tanto, tenemos dificultades, ¿no? Las condiciones de empoderamiento de las mujeres y de los hombres son distintas, ¿no? Entonces, esto hace que pensemos que el empoderamiento en perspectiva de género es diferencial, porque hay unas condiciones que históricamente se garantizan o que han sido dadas y facilitan esos procesos para los hombres, mientras que históricamente han sido negadas para las mujeres. Por lo tanto, el empoderamiento significa luchar con muchas condiciones o algunos factores adicionales que no tienen o a los que no se tienen que enfrentar los hombres. Y esto ya empieza a hablarnos o a marcar unas diferencias en la subjetividad. Entonces, bueno, ya vamos a reflexionarlo un poco más. Cuando pensamos en el empoderamiento, claro, hay sinónimos del empoderamiento. Sabemos también que hay algunos teóricos que no les gusta este anglicismo, ¿no? La traducción literal de la teoría del empowerment, como lo habían planteado Rapa por Zimmerman y prefieren hablar de otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, nosotros tomamos como sinónimos el empoderamiento, la potenciación, incluso el apoderamiento para algunos autores y el fortalecimiento porque terminan, digamos, haciendo énfasis en procesos sobre el mismo fenómeno, ¿no? Que es esta capacidad que tenemos las personas de reconocer, por un lado, como esos factores externos, pero también nuestros obstáculos también internos, de reconocer nuestras capacidades,
de tomar decisiones, de querernos a nosotros mismos y darnos cuenta, reconocer que somos capaces de asumir retos, desafíos y de actuar en consecuencia con esas decisiones que nosotros tomamos, ¿no? En general, los cuatro términos, aludiendo al mismo proceso, pues se centran en concebir lo que significa el tener o no tener poder o el dinamizar o el no dinamizar el poder, ¿no? Y allí pues encontramos distintas nociones en la base, digamos, de esta teoría, pues encontramos distintas nociones sobre la comprensión del poder. Por lo general, si me regalan la siguiente, por favor. Por lo general, nosotros tenemos una connotación negativa del poder porque precisamente cuando hablamos de empoderamiento, asumimos de alguna manera que necesitamos apropiarnos de un recurso o apropiarnos de algo para poder tomar decisiones e incidir y cambiar, tener un efecto positivo de cambio o de cambio favorable para lo que nosotros deseamos, ¿no? Por lo general, entonces asumimos que el poder significa control y digamos que eso es como la connotación más generalizada sobre la cual nosotros, digamos, luchamos para poder generar cambios y transformar esas realidades que son adversas a nosotros cuando pensamos en los procesos de fortalecimiento, de empoderamiento. Hay de base una noción que se asocia a lo negativo del poder, porque este poder en forma negativa siempre nos habla del control sobre, ¿no? Y eso nos lleva a pensar en formas de opresión, que es donde nos ponen en la escala, en la escala baja, digamos, en la pirámide relacional, siempre nos ponen en una postura de subordinación frente a otros, ¿no? Y claro, eso es una connotación, digamos, negativa del poder que efectivamente existe, que efectivamente también tenemos que transformar y que vemos que se moviliza cuando logramos movilizar o dinamizar esos procesos de empoderamiento, de fortalecimiento, de potenciación. Sin embargo, y esto es parte de los aportes que tenemos en los estudios feministas, hay unas nociones positivas de ese poder que hemos ido encontrando precisamente entendiendo las dinámicas relacionales que se dan entre las personas y en particular también entre las mujeres y que parte de reconocer ese poder de forma positiva, ya no negativa, sino no siempre el poder está utilizado sobre de control, dominio, opresión sobre las otras personas, sino que también hay otras manifestaciones del poder de manera positiva. Una de ellas, por ejemplo, es el poder interno, que es esta capacidad de reconocer esos recursos, capacidades, fortalezas, habilidades que tenemos las personas y que una vez se reconocen, se activan, se potencian, pues nos hace movilizarnos, gestionar, tomar decisiones, ¿no? Y dinamizar nuestra vida, ¿no? En función de cumplir nuestros propósitos. También está el poder para, que es como esa fuerza motivadora que nosotros tenemos también y que nos impulsa a tomar decisiones y a generar algún tipo de efecto en función también de nuestros objetivos. Y tenemos el poder con, que es esta fuerza que nosotros encontramos cuando trabajamos con otras personas y podemos también lograr nuestros propósitos y nuestros deseos. Entonces, esas últimas tres formas que están en los colorcitos amarillo, naranja y azul claro, son esas formas positivas en que entendemos el poder y que nos permiten, por supuesto, generar procesos de transformación que van a impulsar o que conllevan estos procesos de empoderamiento. La siguiente, por favor. Entonces, digamos que con esa perspectiva o con esa noción de lo que significa el empoderamiento o lo que hay en la base de ese proceso de empoderamiento, teniendo claro que el poder no solamente se presenta de manera negativa, pues también identificamos lo que significa el empoderamiento para las mujeres de manera específica. Las teorías, las distintas teorías feministas y las teorías, los estudios de género nos hablan de distintos aspectos que vienen a jugar
a favor y en contra para el empoderamiento de las mujeres, pero que en todo caso nos ayuda a distinguir y a entender que efectivamente necesitamos diferenciar estos procesos en perspectiva de género, porque las experiencias son muy, muy diferentes. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes encuentran en el lado izquierdo en rojito son como esos factores que inhiben esos procesos de empoderamiento que son muy notorios o históricamente han sido mucho más fuertes y evidentes para las mujeres, como por ejemplo la estigmatización social, la asignación de unos roles, los mandatos de género, lo que se espera, las expectativas de las mujeres y de los hombres, ¿no? Que pues nos cohíben y nos inhiben, ¿no? La invisibilización, por ejemplo, del trabajo, del cuidado, lo sabemos, no hay remuneración, no hay reconocimiento social, valoración, etcétera. La subordinación en los negocios familiares, casi siempre quienes tienen el reconocimiento, quienes están a la cabeza son los hombres, aunque las mujeres trabajen a la par, por ejemplo, en un negocio familiar. Sin embargo, pues quienes tienen mayor reconocimiento, visibilidad e incluso ingresos económicos son los hombres. El machismo y toda la estructura patriarcal que eso genera, incluyendo la violencia basada en género, que también marca unos factores importantes que no son menores y que obstruyen o inhiben ese proceso de fortalecimiento en las mujeres. Y finalmente, pues las condiciones de pobreza, mm, que a nivel mundial, las estadísticas pues siempre lo muestran, las condiciones de pobreza siempre van a ser mayores en las mujeres. Esos factores hacen que nosotros pensemos en que las mujeres necesitamos una serie de condiciones adicionales o diferenciales a lo que les sucede a los hombres para lograr esos procesos de empoderamiento. Y hay como tres dimensiones en donde nosotros podemos trabajar y considerar que ese proceso de empoderamiento se puede facilitar una vez logramos identificar los, digamos, factores apropiados que pueden impulsar ese proceso de empoderamiento. Uno tiene que ver con esa dimensión personal, donde está la autoestima, la autoconfianza, la autonomía, la concienciación, lo que nosotros encontramos en las mujeres. Y por ejemplo, en este caso, en las mujeres rurales con las que yo trabajé, es que hay mucha em, un autoconcepto muy desvalorado, ¿no? Minimizado, hay mucha encontramos baja autoestima, hay poca confianza, hay poca capacidad de relacionamiento con las otras personas, no hay confianza hacia las otras mujeres. En fin, hay, por ejemplo, otra dimensión que es el de las relaciones cercanas que moviliza ese poder con y ese poder para donde encontramos que hay una incidencia fundamental para las mujeres y casi que cuando es automático, hay procesos de empoderamiento de las mujeres, de una, sus relaciones cercanas cambian y eso también se convierte en un indicador de su fortalecimiento. Y está la dimensión colectiva que nos hace pensar en espacios más amplios de trabajo articulado con otras mujeres, de incidencia en trabajos comunitarios, de incidencia incluso en representaciones, imaginarios, formas como se entiende la mujer, cómo se concibe, que ayuda a movilizar todos esos estigmas sociales que inhiben su empoderamiento. Fundamental y clave que nosotros podamos tener una visión clarísima de cómo trabajamos y cómo podemos impulsar esos procesos de empoderamiento en las mujeres. Primero, a través de el enfoque de la concienciación, es decir, en la medida en que las mujeres logran entender los procesos de subordinación en las que históricamente se han visto sometidas, logran entender de dónde vienen esos procesos, cómo está la estructura social patriarcal en el contexto en el que nosotros vivimos y logramos entender actores y factores de esa subordinación, pues se pueden movilizar más fácilmente sus procesos de empoderamiento, ¿no? La ideología de dominación que está allí implícita. O por otra parte, hay un enfoque económico que le apuesta muchísimo a la necesidad de invertir en recursos, ¿no? Que las mujeres puedan tener independencia económica, porque en la medida en que se logra independencia económica, pues también se fortalecen otros procesos de índole personal y se impacta también la dimensión de las relaciones cercanas. Y hay unas apuestas que intentan combinar en un enfoque integrado que
por un lado, trabajan pues todos estos temas de concienciación, de educación, de formación, de reconocimiento de derechos, etcétera, y también pues aportan ingresos, recursos, ¿no? Para que las mujeres puedan tener autonomía. Y digamos que esos son como factores claves que a nosotros nos permiten evidenciar que hay procesos que se pueden impulsar, esos procesos de empoderamiento, de fortalecimiento. Ahora bien, teniendo como claro, este es como el marco referente conceptual que desde la teoría nos dice, vea, desde la teoría y desde los estudios empíricos nos dicen, vea, estos son los factores que ayudan y que impulsan esos procesos de empoderamiento en las mujeres, pues sobre eso entonces empezamos a reflexionar en la investigación, pues cómo se dan esos procesos de fortalecimiento en mujeres que están organizadas, porque aquí entra, digamos que en juego un factor clave que es muy importante, que tiene que ver con la organización, ¿cierto? El que las mujeres trabajen con otras de manera organizada, que va generando unos efectos importantes para su proceso de fortalecimiento. Si me regalas la siguiente, profe, gracias. Entonces, bueno, aquí surge esa pregunta que la profe Belsi nos decía al inicio, ¿no? Que tenemos que tener en mente y es esa relación que tiene ese empoderamiento con la construcción de la subjetividad y por qué lo traemos a colación esta tarde, ¿no? Si me regala la siguiente. Y digamos que partimos básicamente de una pregunta central y es esto, es que cómo las mujeres que pertenecen a asociaciones campesinas, que están organizadas, porque la asociación campesina pues es una organización que tiene un objetivo específico, una dinámica, una estructura de funcionamiento, pues logran finalmente esos procesos de empoderamiento. Y ahí digamos que tenemos como varios focos que nos ayudan a entender o a dinamizar esa comprensión de ese proceso en esas mujeres. Por un lado, pues entendemos el énfasis lo que está en juego en las tensiones entre el desarrollo y la forma en que avanzan las personas que están en contextos rurales versus los urbanos, incluyéndonos a nosotros, digo nosotras personas que estamos en contextos urbanos, que hemos crecido allí y que por ese proceso de formación, por nuestra historia y por nuestra experiencia, no logramos concebir y entender en profundidad lo que significa la vida en estas zonas rurales, ¿no? Porque estamos en medio de las comodidades, ¿no? Una ducha caliente, estufa a gas o estufa eléctrica, la comodidad de la luz, los servicios tecnológicos, el internet, ¿no? Muchos servicios que tenemos garantizados que nos facilitan la vida, pero que cuando vamos a las zonas rurales encontramos eh, una experiencia que dista mucho de nuestros aprendizajes, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar en esas tensiones que existen entre lo urbano, lo rural y, por supuesto, el prejuicio y el estereotipo en el cual nosotros empezamos a enmarcar a las personas que viven en estas zonas rurales, la manera como nos relacionamos, cómo las entendemos, cómo les abordamos y, por supuesto, la manera como están concebidas las mujeres dentro de ese contexto rural, ¿no? Entonces, nos lleva a pensar también en lo que significa la complejidad de esas condiciones en las cuales viven las mujeres rurales en esos contextos. Por supuesto, también nos lleva a pensar en esas relaciones desiguales que hay de género, que hay, pues, por supuesto, entre hombres y mujeres, que también que se agudizan, pero que permanecen invisibles ante nuestros ojos urbanizados, pero que son más agudas, porque igual también lo sabemos, que las condiciones en que viven las mujeres en estos contextos rurales se abren mucho más, tenemos unas brechas mucho más amplias cuando miramos las condiciones en las que viven las mujeres en contextos rurales versus las mujeres que estamos en las zonas urbanas, por ejemplo. Y por supuesto, esto abre las brechas en las relaciones de género. Y finalmente, pues también tenemos en cuenta, o esto nos lleva a pensar en ese enfoque interseccional, es decir, entender que las condiciones en las que viven estas personas no solamente están mediadas por
las relaciones de género, como sucede en todos los escenarios, sino que además tenemos un contexto rural, tenemos niveles educativos bajos, de escolaridad baja, tenemos dificultad de acceso a servicios diversos de salud, de educación, de vivienda, etcétera, que hace que sumen se intersecten estos factores y sumen en desventaja o en desfavoreciendo un poco como esas condiciones para el desarrollo de las mujeres mismas, ¿no? Entonces, en ese escenario, o teniendo en cuenta como esos distintos factores, pues surge esta pregunta de qué sucede con la experiencia en particular de estas mujeres que hacen parte de estas organizaciones, de asociaciones campesinas, y que el hecho mismo de estar dentro de esta asociación ya nos da un indicador o un indicio de que hay un proceso de fortalecimiento en sus vidas que seguramente jalona otro tipo de procesos. Entonces, si me regala la siguiente, por favor. En ese sentido, y teniendo en cuenta, pues, esta relación, esa pregunta de qué relación hay entre esos procesos de empoderamiento y la construcción de la subjetividad, pues hemos organizado como la experiencia del abordaje de la comprensión de estas vidas de estas mujeres, como en estas tres dimensiones, siguiendo un poco también como el primer esquema que les presentaba frente a lo que significa el empoderamiento para la mujer y para la mujer rural en particular. Entonces, hay una serie de experiencias subjetivas en donde entendemos que las mujeres no solamente han tenido experiencias que han construido en el marco de lo que sucede al interior de la organización o de la asociación campesina, sino que tienen una serie de experiencias que han tenido en sus trayectos de vida y que les ha llevado a tomar ciertas decisiones que dan cuenta de esos procesos de empoderamiento. Hay una serie de experiencias organizacionales que son las que se gestan y se dinamizan al interior de esas asociaciones campesinas, que dan cuenta, por supuesto, de ese proceso de empoderamiento. Y finalmente hay una serie de experiencias que dan cuenta de la construcción del sentido de comunidad. Y aquí, digamos que eso es uno de los factores claves porque no solamente hablamos de la experiencia organizacional y subjetiva, sino de cómo esto intersecta para eh, llegar a construir ese sentido de pertenencia con su comunidad rural y que efectivamente incide en la construcción de su identidad y de su subjetividad. Entonces, por eso los círculos están allí todos relacionados e interactuando entre sí. Entonces, sí, la siguiente, por para poder avanzar, vamos a mirar un poco estos círculos a partir de las narrativas mismas de las mujeres, ¿no? Porque esta investigación se llevó a cabo a partir de dos momentos. Una fueron unas entrevistas que se realizaron a 23 participantes de cuatro asociaciones campesinas, dos asociaciones mixtas, dos asociaciones de mujeres. Y a partir de esas entrevistas pudimos entender las dinámicas organizacionales de las asociaciones. Y luego hicimos unos relatos de vida, profundizamos en unas historias con algunas de ellas, cuatro hombres, cuatro mujeres, y empezamos a profundizar más en sus experiencias individuales dentro de esos procesos de empoderamiento. Entonces, aquí lo que vamos a ver son como relatos de estas participantes que nos permiten entender un poco como estas, o retratar un poco como estas experiencias subjetivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Laura dice, a nosotras nos discriminan mucho por nuestro aspecto, porque no tenemos el pelo planchado, porque usamos botas y cuando vienen por aquí mujeres de la ciudad todas arregladas, nos miran como cosas raras. Esto es parte de lo que me permite a mí como ilustrarles esa discriminación y esa manera como ellas se posicionan y se sienten frente a las otras mujeres que están en un territorio distinto, ¿no? Donde empezamos a encontrar esas diferencias por la apariencia física, pero también por su educación, por el acceso a otros servicios que ellas no han tenido la oportunidad e incluso porque pues no tienen acceso a recursos económicos, ¿no? Entonces siempre hay una tendencia a subestimarse, a menospreciarse frente a la mujer urbana o
pues, las personas que están en las ciudades, ¿no? Hay una serie de discriminaciones de las cuales ellas pues lo sienten y marcan sus vidas, ¿no? Por otro lado, Milena, por ejemplo, nos dice, yo fui venciendo miedos porque a mí me daba miedo enfrentarme a esas reuniones donde se analizaba cómo iba a ser el proyecto, donde tenía que opinar o cuando hubo que nombrar el secretario ejecutivo de ese comité, había que calificarlo y entonces, ay Dios mío, pero yo le hice como pude y fui aprendiendo muchas cosas. Luego estuve en otro proyecto con GIZ y fue tan bonito. También conseguimos cosas, trabajamos muy duro y de premio me llevaron a Alemania y luego fui a Cartagena a hacer una ponencia. Milena cuenta un poco en su historia porque es una lideresa impresionante que ha movilizado muchas asociaciones y que ha generado un impacto importante en el territorio. Y cuando yo le preguntaba a Milena de dónde viene eso, y ella decía, pues eso es una cosa mía de siempre, y relataba esto, ¿no? Decía yo, pues fui venciendo miedos, fui enfrentándome, fui yo misma desafiándome y bueno, esto es una cosa que nos lleva a pensar en su construcción, ¿no? De su autorreferencia, de su autoconcepto que complementa también con este otro párrafo donde ella dice, yo creo que mucho tuvo que ver la formación que tuve en la parroquia. Cuando era jovencita hice una capacitación para la participación campesina y ese curso me marcó porque yo no sabía hablar en público, me daba mucho miedo y el primer paso que di fue en ese curso. Las mujeres eran muy temerosas para hablar. Yo creo que fui de las primeritas que empecé a salir y a hablar y a proponer y a todo eso. Me fue bien en ese curso porque de alguna manera hubo un liderazgo. Cuando salí a leer la primera vez en el templo, yo sudaba y leí re mal. Y dije, pero ¿por qué a mí me va a dar miedo? Y volví a salir a leer y entonces empecé a practicar mucho la lectura en casa. También hice un curso a los 14 años de modistería. Eso me ayudó y lo ejercí hasta cuando ya hubo niños. Y después he hecho otros cursos y ya cuando logramos con la asociación, ahí sí que más, porque ya fueron más cursos y capacitación para lograr el proyecto y todo eso me ayudó. Y aquí traigo a propósito esta narración porque ella resalta estos procesos de capacitación, ¿no? Lo que mencionaba hace un rato, la importancia que tienen los procesos de concienciación que se ven reflejados o que se impulsan a partir de los procesos de formación, de capacitación, de educación. Ella solamente tiene hasta noveno grado en su formación formal, no es bachiller, sin embargo, ha trabajado mucho el tema de su formación, de su capacitación, que le ha permitido desarrollar habilidades sociales, comunicativas, que pues caracterizan también a este tipo de liderazgos, ¿no? A una mujer líder como ella que impulsa pues estos procesos de liderazgo. Y finalmente Teresa nos dice, cuando uno ya es casado, ya es otro cuento. Como yo le digo, primero uno le debe obediencia a los papás y luego dizque al marido, pero yo soy desobediente y esa desobediencia me ha servido porque va relacionado con querer ser, con el querer ser yo, con el querer ser y hacer para otras personas. Eso me ha ayudado a mí y le ha ayudado a mis hijos. Y este es uno de los relatos más bonitos porque nos hace pensar en esa mujer que ha sido capaz de reflexionar, de entenderse a sí misma y de generar acciones que ella ve enmarcada en la desobediencia, que es ese sinónimo de desafiar esa estructura patriarcal, machista, de mandato que pues digamos nos pone en, en un lugar de sumisión en la relación con los hombres y que ella ha logrado desafiar por sí misma, ¿no? Y que a partir de esa, ella llama desobediencia, de esa característica de su persona, ¿no? De su subjetividad, pues le permite también ir transformando las dinámicas de relación con su pareja y pues en su entorno familiar y pues también en su entorno comunitario. Bien, la siguiente, por favor. Ahora, destacamos las experiencias organizacionales y esto también es una cosa muy importante porque lo que hemos encontrado es que este tipo de asociaciones, claro, que tienen ciertas características, no estoy diciendo que todas sean así, hay unas asociaciones con unas dinámicas organizacionales que permiten o facilitan esos procesos de empoderamiento para las personas y en este caso para las mujeres en particular, ¿no?
Una de estas mujeres de 37 años que no tiene un cargo directivo en esta asociación dice, pues es una experiencia buena porque nos va enseñando a que tenemos que tener decisión, a que tenemos que buscar las cosas por nosotros mismos, no esperar a que nos llegue, que si nos quieren dar, no, tenemos que buscar las cosas cada quien por sí mismo. Y esto implica eh, que dentro de estas dinámicas organizacionales las personas empiezan a entender y aprender a gestionar, a buscar, a buscar los recursos por sí mismos, ¿no? Creo que hay unos errores que nosotros hemos cometido en las políticas públicas que ayudan a todo este tipo de organizaciones cuando acostumbran a las personas a que les den todo, ¿cierto? No, no hay nada peor que la dependencia del Estado en términos de los recursos económicos. No hay nada peor para el empoderamiento y para el fortalecimiento. Creo que es el proceso completamente antagónico al empoderamiento. Pero en este tipo de organizaciones, las personas han entendido que pueden recibir recursos y por supuesto hay muchas organizaciones que se conforman en función de un proyecto o del beneficio de los recursos y cuando se acaba el proyecto, se acabó la organización. Sin embargo, las que logran subsistir y las que logran trascender como esa inmediatez, son las que tienen precisamente esto por principio en su operación, que es la autogestión. Elena nos dice, pertenecer a la asociación trae muchos beneficios porque uno como mujer campesina se dedica a servirle al esposo y a atender el hogar, que todo esté perfecto, que tenga comida, ropa limpia, muchas otras cosas. Y en la asociación estamos 40 mujeres que nos damos tiempo para nosotras mismas. Nos capacitamos, asistimos a reuniones, tenemos encuentro entre nosotras y a partir de eso ya estamos generando un negocio. Yo venía de una etapa en la cual estaba dedicada más al hogar y yo creo que esta oportunidad en la que me estoy desempeñando trae un cambio importante para mí. Me siento más segura, como más útil de pronto, porque ya tenía como 6 o 7 años que no estaba trabajando activamente en algo que a mí me gustaba hacer. Y aquí lo que nos refiere Elena es, nos permite ilustrar como esta serie de beneficios que se encuentran al interior de la organización que va más allá de la producción económica, porque claro, estas asociaciones se conforman con la intención de generar un ingreso económico que les permita impactar su calidad de vida, lo cual es perfectamente necesario, viable, entendible, ¿no? Sin embargo, lo que sucede en este tipo de organizaciones que promueven el empoderamiento es que cuando se empiezan a generar vínculos afectivos, se generan redes de apoyo y se genera un apoyo que se vuelve significativo porque se vuelve amplio, que viene desde distintos lugares, en distintos momentos y además empiezan a generar dinámicas o escenarios en donde se fortalecen esos vínculos y se fortalece la socialización entre las personas, pues las mujeres se sienten eh, mejor, ¿no? Consigo mismas, se sienten útiles, se sienten que pueden apoyar y se va promoviendo pues ese sentido de pertenencia, ese sentido, ese significado de que estamos dentro de una organización que nos trae muchos más beneficios que el económico o digamos que el que se hace más evidente, ¿no? Impactando, por supuesto, su subjetividad. Ella dice, me siento más segura, me siento más útil, me siento reconocida. Y pues eso hace que la organización se vuelva un espacio significativo para sus vidas. La siguiente, por favor. Y en el último análisis, que apunta precisamente a esa construcción de sentido de comunidad, encontramos este tipo, digamos, de afirmaciones que nos hacen pensar que la organización es simplemente un escenario en donde generamos un proyecto o una posibilidad de generar ingresos económicos. Milena de nuevo nos dice, la asociación es como otra familia, es como la segunda familia. Nosotros cuando nos reunimos parecemos niños locos, somos muy unidos, nos conocemos y somos muy cercanos porque somos poquitos. Aquí hay un aspecto muy interesante que encontramos en este tipo de asociaciones y es que
esta asociación en particular lleva funcionando más de 25 años. Claro, ha tenido rotación de personas, no siempre han estado los mismos, digamos que hay un grupo de base que se mantiene a lo largo del tiempo y hay unos que han entrado y han salido y bueno, digamos que han pasado de todo un poco. Pero lo que hemos encontrado en particular es que estas dos asociaciones, esta y la que voy a mencionar después, que es a donde pertenece Teresa, se preocupan por generar espacios de vinculación afectiva, que yo le llamo espacios de diversión o espacios de socialización, que al final lo que hacen es impactar en esa construcción en ese fortalecimiento de esos vínculos afectivos, que también fortalece el trabajo en equipo, fortalece las redes de apoyo social y hace que las personas fortalezcan también su sentido de comunidad, de pertenencia y de identidad con la organización. Teresa nos dice, me es gratificante oír a mis compañeras cuando hablan la una con la otra o hacen la intervención para todas y expresan qué es lo que ellas quieren, las ilusiones que tienen, que una cosa, que salir a pasear y que hagamos actividades para salir a un paseo, para llevar a los hijos y al marido. Todo eso lo hace a uno pensar que uno está haciendo las cosas bien representándolas a ella. Y traigo a colación este texto de Teresa porque ella, siendo la representante de la asociación, siempre muestra mucho interés por motivar la confianza que tengan las otras mujeres en su trabajo. Ella las impulsa a que hable usted, diga usted, participe, haga lo que usted puede, porque las mujeres, como lo decía en un principio, las mujeres rurales, por lo menos en esta zona del país, son muy tímidas, son muy introvertidas y son muy inseguras. Y cuando ella dice, pensamos y organizamos actividades en la asociación proyectándonos hacia un futuro de no solamente producir y tener ingresos económicos, por supuesto, sino también de hacer otras cosas, de ir de paseo, me gusta mucho porque, por un lado, las mujeres se están atreviendo a proponer o a hablar abiertamente de lo que sueñan y de lo que proyectan, y por otro lado, pues nos pone unos retos como colectividad para poder avanzar, ¿no? Y eso lo hacen en conjunto, es decir, van activando ese poder con otras, ¿no? Finalmente, esta chica que también me llamó mucho la atención porque ella es una chica de 19 años, es la más jovencita de esta asociación de mujeres y por supuesto ella sí ya está estudiando en la universidad y gracias pues a su formación ella apoya mucho temas de secretaría, de organización de documentación, que pues digamos las mujeres mayores o que no han tenido mayor formación en la educación formal pues no comprenden, ¿no? Entonces ella dinamiza mucho en esto, pero nos dice lo siguiente, creo que siempre he querido ser como muy independiente, entonces digo yo que estar en una asociación y saber que es de mujeres da más ánimo de querer trabajar no por uno mismo, sino por las demás y de querer ese cambio de la vida de las demás personas. Y yo me pongo a hablar con algunas y sé que tenemos como la misma mirada hacia lo que queremos de una asociación. Siendo ella tan joven, pensaría uno que y teniendo la experiencia de formación en la universidad, pensaría uno que está más concentrada en su proceso personal, pero no en este pensamiento colectivo, ¿no? De apostarle a construir comunidad precisamente a partir de su participación en la organización. Y pues digamos que nos ayuda como a ilustrar el impacto que tienen estos escenarios de las asociaciones campesinas como espacios de resistencia, como espacios que fortalecen la identidad de las mujeres y por supuesto que les permite o que facilitan sus procesos de empoderamiento o potencian esas capacidades que ellas tienen. Bien, la siguiente. Y finalmente, digamos que a partir de toda esta abordaje, de estas reflexiones sobre estas experiencias que nos demuestran las mujeres rurales dentro de esas asociaciones campesinas, pues podemos proponer como algunas claves para ese empoderamiento femenino que por supuesto toca esa construcción de esa subjetividad, desde esa dimensión subjetiva como está allí, perdón la redundancia, que nos lleva a pensar en esa interiorización crítica y en esa acción transformadora
que habla del desarrollo de esa conciencia de sí, de ese agenciamiento, de ese reconocimiento y de esa movilización de recursos que va interactuando con esas otras dos dimensiones. Por un lado, la dimensión relacional a través de ese liderazgo compartido y comprometido, donde se fortalecen los vínculos afectivos, la reciprocidad, donde se fortalecen y se promueven esas redes de apoyo, ese liderazgo femenino, el reconocimiento de la labor de la mujer con una característica de ese liderazgo, digamos, propio de ella, basada en el cuidado, en la preocupación por el otro, en la motivación a la participación, en esa capacidad de influencia y que interactúa con esa dinámica, dimensión organizacional, entendiendo ese espacio de asociación, de colectividad como un espacio de resistencia, en donde no solamente tenemos espacios de formación, sino también de socialización y de trabajo cooperativo que interactúa con esa dimensión relacional a partir del trabajo solidario y de redes y que interactúa con la dimensión subjetiva a partir de la construcción del sentido de comunidad y de la identidad social. Bien, y con esto, pues cierro como la presentación, dejando como esa reflexión de, de la importancia que tiene el reconocer no solamente la experiencia nuestra como mujeres, es decir, a mí me parece importantísimo que cuando hablamos de subjetividad tengamos también como esa perspectiva de género y entendamos que las experiencias subjetivas también se dan en clave de género, que hay diferencias entre lo que viven los hombres, lo que viven las mujeres, sino que también podamos proyectar que esa subjetividad tiene un impacto en la construcción de la comunidad, en la construcción y la transformación de la sociedad misma, y que por supuesto eso también está mediado por el género mismo. Entonces, pues bueno, y por el contexto en este caso, ¿no? Que es lo que sí hemos querido resaltar con este trabajo, que las experiencias de las mujeres no solamente difieren en clave de género, sino también en clave de los contextos en donde nos encontramos ubicados. Muchas gracias. Profe Gini, muchas gracias, muy esclarecedor. Tu discurso nos presenta unas categorías fundamentales para reconocernos como, como sujetos que tenemos la potencialidad de el empoderamiento, ¿no? Y a partir de ese empoderamiento generar transformaciones. Y qué lindo es sentir que cuando esas tres dimensiones se articulan, finalmente hay un propósito de vida que se gesta desde, sí, una subjetividad muy individual, pero parte a lo relacional, a lo organizacional y termina siendo efectivamente comunitario. Entonces, y ese encuentro con lo comunitario, pues nos hace cada vez potencializar todas esas formas para crecer como comunidad y es lo que como sociedad pues estamos llamados a hacer y más en nuestro campo de la psicología. No sé si alguien dentro de nuestros estudiantes tiene alguna pregunta para nuestra invitada. Bienvenidas sean las inquietudes, qué ha significado para tu propia subjetividad, profe Gini, la hago directamente, para tu propia subjetividad al encontrarte con este grupo de mujeres, ¿qué ha implicado para ti? Uy, profe, ha sido yo creo que de los toques de la vida más profundos que yo he tenido. Porque primero me he cuestionado y por eso siempre pongo como ese espacio, esa tensión entre lo urbano, lo rural, porque implicó por un lado reflexionar la construcción de mi propia vida desde el lugar en donde yo me ubico, ¿no? Y cómo eso marca esa construcción de mi subjetividad, ¿no? Claro, yo sí he sido una persona que, digamos, bendecida, favorecida, porque he crecido en condiciones que han sido, pues, de comodidad, finalmente, ¿no? Y, y claro, yo, claro, fui a las distintas veredas, las casas, las mujeres, ver las condiciones, mm,
pero digamos que eso uno lo ve en cualquier documental o cuando uno va de paseo, ¿no? Pero es como verlo en profundidad, entendiendo desde dónde hablan las mujeres, desde su experiencia, pero desde también el lugar donde están ubicadas, ¿no? Eso yo creo que fue una de las primeras movilizaciones fuertes para mí que me llevó a pensar incluso también en la manera como pensamos la psicología y desde dónde construimos el conocimiento psicológico. Lo construimos mediado por esa territorialidad que nos marca, ¿no? Que nos implica, que nos aborda y que nos delimita también de alguna manera, ¿no? Y ahí empecé también a considerar lo que significa la psicología rural. Tiene que ser una cosa diferente, ¿no? Formas de entender esta construcción de vida de una manera distinta, pero también pues entendiéndola o enmarcándola desde lo territorial. Mm, y yo creo que la segunda movilización fuerte que tuve fue con respecto a la construcción del ser mujer misma. Yo con el feminismo creo que tuve muchos recelos durante muchos años, incluso en la formación, en mi formación gradual y posgradual. Mm, pero cuando empecé como a adentrarme y a leer los textos, no en función del libro y de las palabras en sí, sino en función de la experiencia misma de las mujeres, comprendí que sí es necesario tener no perder de vista como esas experiencias que van marcadas por el género, porque efectivamente en nuestra sociedad em, hay como hilos invisibles que manejan distintas cosas, formas de pensar, de actuar y de relacionarnos que tienen que ver con el género. Em, y bueno, eso me facilitó entender también la experiencia misma de las mujeres, em, de alguna manera también ayudar como a darle nombre a ciertos procesos que ellas por sí solas han impulsado, ¿no? Teresa, por ejemplo, como lo decía en su texto, pues ella dice, yo soy desobediente, pero pues claro, para mí es una feminista increíble, pero ella no lo sabe, ¿no? Y pues no necesita el nombre para, Ujú. para impulsarlo, ¿no? Eh, y así ha educado a sus hijas, a sus hijos, es impresionante. Entonces, entender eso en la praxis creo que fue lo más lindo para mí para reconciliarme con esas perspectivas feministas que a veces me suenan un poco como recalcitrantes y entender el por qué también incluso en la construcción misma de las teorías feministas, pues hay como esas corrientes tan duras que a veces no nos gustan y tan marcadas, pero claro, digamos que ella aterrizándolas en los contextos y sobre todo como entendiéndolas en los momentos históricos en donde surgen, pues entiendo, claro, era necesario. Necesitábamos mujeres desobedientes como Teresa para movilizar Definitivamente. y dinamizar nuestra sociedad, sino, y pues dinamizarnos nosotras mismas, ¿no? Irnos cambiando, transformando, adaptando. Entonces, sí, ha sido una experiencia maravillosa y que además nos ha marcado como derroteros para seguir trabajando. A mí me motiva muchísimo, muchísimo el trabajo con las mujeres rurales, campesinas. Y bueno, ahí seguimos en construcción, incluso con la profe Cindy aquí el equipo de trabajo. Qué bueno que tengamos representación allí. Eso está muy Sí. bien. Gracias, profe. Bueno, mis estimados estudiantes, queremos escucharlos. Si desean tomar la palabra, hacerle alguna pregunta a nuestra invitada, aprovechemos este espacio. No siempre nos tienen en espacio sincrónico. ¿Quién se anima? Bueno, en ese caso, entonces vamos a ver si a través del Menti nos animamos. Profe Angelita, profe, Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, chicos, entonces la idea es que ingresemos a este Menti
y ustedes van a encontrar unas preguntas. ¿Listo? Entonces, profe, no sé si lo podamos compartir. Creo que sí se puede. María Tel, ¿tú lo podrías compartir, por favor? Sí, sí se puede. Por el chat lo pasé igual. Para ver las preguntas sí tocaría que me dejaran compartir a mí. Sí, sí, sí se puede compartir, María Ah, Ahí Tel. ya están. listo, ahí ya están. Ahí ya está. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se manifiesta, de acuerdo a lo que escuchamos hoy, cómo se manifiesta el empoderamiento femenino en las decisiones cotidianas de las mujeres, especialmente en contextos rurales o tradicionales? Por aquí ya han dado respuesta a una persona por medio del liderazgo comunitario. Vuelvo y les leo. ¿Cómo se manifiesta el empoderamiento femenino en las decisiones cotidianas de las mujeres, especialmente en contextos rurales o tradicionales? Ya una persona ha dado respuesta por medio del liderazgo comunitario. Aquí dice, se manifiesta desde la lucha el interés por generar un cambio y la fortaleza de su ser. Muchas gracias. ¿Qué más? Les voy a compartir, yo no puedo compartir toda la presentación, pero les voy a compartir aquí el Menti. La generación de redes de apoyo a través de la experiencia colectiva. Qué interesante, cómo nosotros entre nosotros, y eso lo hemos visto mucho en, en todos los CIPAs, en todas las web, cómo nosotros podemos hacer redes de apoyo, ¿no? Entre las mujeres y también lo vimos con la comisión que leímos decía cómo las mujeres que tuvieron algún tipo de violencia estaban en red y entre ellas mismas podían salir adelante. Entonces, miren que hoy también la profe Ginny nos hace también como nos recalca un poco también ese tipo de redes de apoyo y sus narrativas. ¿Alguien más? Bueno, vamos por la siguiente. Y la siguiente pregunta es, ¿de qué manera el empoderamiento de una mujer puede impactar positivamente a su familia, la comunidad y otras mujeres del entorno? Aquí esta pregunta ya la habíamos hecho de una u otra manera, ya le habíamos dado respuesta a lo largo de todo lo que nos compartió la profe Ginny. Entonces, los escuchamos y las escuchamos, chicos y chicas. ¿De qué manera el empoderamiento de una mujer puede impactar positivamente a su familia, a su comunidad y otras mujeres de su entorno? Nadie ha podido entrar al Menti a la segunda pregunta. Ustedes contestan la primera, inmediatamente les da permiso para entrar a la siguiente. Profe Ángela, no sé, bueno, aquí nosotros se queda pegado, entonces queda en espera, pero es porque estamos teniendo problemas de conectividad un poco Pronto. lento en internet, pero no sé Sí, ustedes, yo creo que sí sí. les pasa la Si siguiente. quieren, lo que podemos hacer es que si no les dejan, lo podemos contestar en el chat. ¿De qué manera el empoderamiento de una mujer puede impactar positivamente a su familia, su comunidad y su entorno? Pueden contestar aquí en el chat, chicos. Si alguien desea tomar la palabra, bienvenido sea su voz. De hecho, la profe Gini ahorita estaba hablando de cómo las personas de pronto son líderes y no lo saben, ¿sí? O son feministas y de pronto no lo saben y están haciendo o están teniendo un papel muy importante allí y miren que es precisamente eso, ¿sí? Entonces, que consideramos que les dimos la respuesta aquí en el CIPAS
¿Quién nos quiere dar respuesta? ¿De qué manera el empoderamiento de una mujer puede impactar positivamente a su familia, a su comunidad y a otras mujeres de su entorno? No, no, no tantos, por favor, al mismo tiempo. Por aquí Ángela está diciendo, el empoderamiento femenino en contextos rurales o tradicionales se manifiesta cuando las mujeres, ¿qué, Ángela? Ah, ya. Cuando las mujeres participan activamente en decisiones sobre educación, trabajo, salud y familia, se reflejan su capacidad para expresar opiniones, administrar recursos, emprender proyectos y desafiar roles de género impuestos, fortaleciendo su autonomía y liderazgo en la comunidad. Profe, tengo problemas de conectividad. No, tranquila, no te afanes. ¿Listo? Entonces, miren cómo ella dice cómo las mujeres o cómo se manifiesta a través de la participación en todos los temas de educación, trabajo, salud y familia. Cómo nosotros de una u otra manera participamos y tal vez, como le decía la profe Ginny, de pronto no nos damos cuenta o no lo sabemos bien. Qué interesante. Gracias, Ángela, por tu respuesta. No sé si alguien más quiera participar. Mis profes, mientras alguien se anima, debo retirarme, me surgió algo urgente. Quiero agradecer a la profe Ginny, a todo el equipo. Agradezco a la profe Cindy que al final haga el cierre y termine, y por favor, la grabación. Les agradezco y me excusan por Muchas retirarme. gracias, profe. Bueno, Gracias, un profe. abrazo. Vale, profe. Bendiciones Hasta a luego, todos. gracias. Que estés bien. Listo, chicos. No siendo más, muchísimas gracias por la participación. Le doy paso a la profe Cindy para que nos haga una conclusión de este CIPAS. Profe, tienes el audio apagado. Sí, bueno, pues muchas gracias a todo el equipo, especialmente a la profe Ginny por sus experiencias, por compartirnos este tema tan bonito que nos motiva y que nos permite entender cómo podemos enlazar estas historias con las temáticas que hemos venido desarrollando en este curso, porque justamente en esta fase hablábamos de conflicto armado, de violencia contra la mujer, y cuando hablamos de conflicto, de violencia, implícitamente se nos viene a la mente es armas, fuerza, ¿cierto? Pero cuando escuchamos estas narrativas desde la forma como la mujer se percibe, inclusive cuando ve otra mujer de un contexto diferente, también es una forma de sentir violencia, ¿no? Una violencia social donde se minimiza a ella sin querer, porque a lo mejor no hay esa psicología que le ayude y le permite a valorar, a reconocerse, y es ahí donde tenemos que pues empezar a trabajar fuertemente desde la psicología rural y la psicología comunitaria, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese cambio para que esa percepción que viene siendo esa subjetividad empiece a empoderar a nuestras mujeres, estén en territorios rurales, estén en la urbanidad, ¿cierto? Y eso es lo que pues quiero dejar como cierre, que nos vayamos como con esa semillita de qué podemos hacer para hacer un ajuste en esas subjetividades o en esas percepciones, donde necesitamos seguir nutriendo esa identidad del feminismo, pero no el feminismo extremo, ¿cierto? De entrar en lucha contra el masculino o el sexo opuesto, sino cómo nos podemos unir en esa fuerza vital que tenemos las mujeres y que eso de alguna forma es lo que nos genera esa subjetividad colectiva que necesitamos para ir reduciendo pues esta violencia que azota nuestro país y que azota de diferentes formas la vida de todas las mujeres. Entonces, yo creo que con esa inquietud quiero dar cierre y agradecer pues a la profe Ginny, a la profe Ruby, a la profe María Teresa, Sonia, a la profe Ángela, a José Luis, a Lady, a Diana, a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros. Gracias por escucharnos, que siguen trabajando en esta fase y que Sí, es que recuerden. están preguntando en el chat que si hay link para la asistencia. Les estoy diciendo que la asistencia la toman directamente desde el campus. Y inclusive les queremos pedir que quieren esta diligencia en esta encuesta. Espera a ver dónde la pongo.
No sé si lo voy a compartir igual el link, porque es muy importante pues tener la opinión de ustedes y también pues verificar la participación, porque sabemos que esto es parte del proceso y el compromiso de esta fase. Esto es complemento a las actividades que van a tener, porque de esta misma manera es que quisiéramos que desarrollaran la fase número 4 de unas problemáticas que ustedes ya identificaron, ¿cierto? Y que muchas de ellas pues vienen muy asociadas a sectores rurales, mujeres víctimas. Entonces, hacer este tipo de dinámica donde lleguen a una conclusión colectiva y propongan una solución. Entonces, les agradecemos que diligencien el formato de encuesta y evidentemente va a quedar un resumen de la participación y ya pues las tutoras de cada grupo pues tendrá como la información de cuáles de sus estudiantes para que procedamos con ese plus por participar. Se quedan muy pendientes también para la última web. Y pues ya por el interno, en cada grupo, pues les estaremos informando las diferentes actividades que vienen. No se les olvide lo del congreso. Por favor, hasta hoy hay plazo. Quienes ya realizaron la inscripción, enviar los recibos de pago para que podamos hacer el ajuste de los beneficios que van a tener en esta fase 4. Y que sigan conectados y que tengan una bonita noche y un feliz resto fin de semana. Que disfruten el día de Halloween. Y yo creo que vamos ya por cierre, profe. Gracias, profe Gini. Y gracias a todos por conectarse. Gracias, profe Cerramos. Gini, que estés bien. Feliz noche. Feliz noche para Un gusto todos. verte nuevamente. gracias. Chao. Gracias, profe, igualmente. A que toda la gente.
falta. Cierra el Y que micrófono les- para que no lo escuchen primero. Cierra el Por micrófono. favor, cierran para poder dar cierre a la grabación.